profeta Nahum, aunque se desconoce el lugar exacto de su nacimiento, sabemos que fue originario de la ciudad El-Kos, en la región de Judá, y hoy en día no hay un acuerdo claro sobre dónde estaba ubicada esta ciudad. Algunas teorías sugieren que podría haber estado en la región de Galilea, en Capernaum, que significa aldea de Nahum, en Judá o incluso en las cercanías de Nínive. Vivió alrededor de los años 664 al 612 a.C. Dios utilizó a Nahum dándole profecía y visiones para que las escribiera. Vivió bajo el reinado de Manasés, Amón y Josías, en una época en la que el imperio asirio estaba en su apogeo, pero también comenzaba a declinar. Nahum profetizó entre el año 663 a.C., después de la caída de Tebas en Egipto, mencionada en Nahum capítulo 3, versículo 8, y el 612 a.C., cuando Nínive fue destruida por los medos y los babilonios. Nahum fue utilizado por Dios profetizando sobre la venganza divina que vendría sobre la tierra de Nínive y el consuelo al pueblo de Dios. Su nombre significa consuelo o compasión. Hace referencia a lo que Dios le dio en visiones y profetizó sobre la destrucción y caída del imperio asirio bajo el reinado de Asurbanipal, ya que este imperio era conocido por su fiereza y crueldad con los pueblos que conquistaban. Mataban a multitudes de personas, caracterizado por acabar con los líderes de las naciones conquistadas y desmembrar a sus enemigos en señal de grandeza y poder, dispersando a ciudades lejanas a los sobrevivientes. Jonás, otro profeta menor, fue utilizado por Dios para salvar a Nínive, la capital asiria, llevando un mensaje de arrepentimiento y una profecía de destrucción si no hacían como Dios mandaba. Dios mandó a Jonás a profetizar al pueblo asirio debido al aumento de maldad y de su idolatría. Jonás profetizó a Nínive en el año 750 a.C., 150 años antes que Nahum. Dios levantó a Nahum para que llevara profecía a Nínive, porque el imperio asirio quería nuevamente conquistar al pueblo de Israel. El libro de Nahum es breve y está dedicado casi por completo a pronosticar la destrucción de Nínive. Su mensaje es de juicio sobre los asirios por su crueldad, injusticia y opresión hacia Israel y otras naciones. Nahum no llama a su propio pueblo al arrepentimiento como otros profetas, sino que se enfoca en consolar a los oprimidos con la promesa de la caída de sus enemigos. Este libro es dedicado a naciones extranjeras y es conocido por su estilo poético y vívido. Usa un lenguaje fuerte para describir la destrucción de Nínive y la justicia de Dios en castigar a los malvados. El capítulo 1, versículos del 1 al 8, nos presenta un salmo de alabanza al Señor, el cual lo describe como siempre ha sido y siempre será a lo largo de la historia, e incluso comparándolo con torbellinos por su poder, con una fuerza inconmensurable que no la derrumba ninguna tempestad e imponente que incluso los montes tiemblan. El Señor es celoso de su honor y de aquellos que son parte de la comunión del pacto. La ira de Dios es santa y es justa, se manifiesta en defensa de su palabra y su pueblo. Comparando su ira con el fuego, una ira tan cortante que incluso parte las peñas. Dios no descarga su ira hasta que llega el momento oportuno. La paciencia de Dios explica por qué a menudo los malvados no reciben su merecido castigo inmediato. Los enemigos pueden ser hirientes como espinos entretejidos, pero con el poder de Dios serán como hojarasca seca. El versículo 14 nos menciona el fin de Nínive, una ciudad idólatra y despreciable. La completa derrota del rey asiria estaría acompañada de la profanación de su templo y la destrucción de sus ídolos, como Ishtar, diosa del amor y de la guerra, Nabú, dios del conocimiento, y su principal dios, Asur, que representaba a los dioses de quien el rey creía recibir poder, riqueza y descendencia. Durante excavaciones en Nínive, los arqueólogos comprobaron que los templos habían sido destruidos por completo. Capítulo 2. Anuncios de la caída de Nínive. El capítulo comienza anunciando que un enemigo se prepara para atacar la ciudad. Se describe cómo los soldados asirios se apresuran a defender las murallas, pero el ataque es imparable. Se menciona el uso de carros de guerra, el caos en las calles y cómo los invasores se abren paso por la ciudad. Nínive es presentada como una ciudad conquistada y despojada de su grandeza. La ciudad es comparada con una reina desnuda, mostrando cómo sus habitantes son llevados al exilio y cómo pierde toda su riqueza y esplendor.
Se destaca la idea de que la destrucción será total. Vacía está, desolada y devastada. Nahum compara a Nínive con un león, un símbolo de poder, fuerza y ferocidad. Los leones solían ser símbolos del poder de Asiria, pero ahora el antiguo refugio de León está desolado. Dios, hablando a través del profeta, declara que destruirá completamente a los leones, simbolizando el fin del imperio asirio. El capítulo 3 es una continuación y la culminación de la profecía contra Nínive. Nahum comienza el capítulo declarando que Nínive es una ciudad sanguinaria, llena de mentiras, robos y violencia. Describe cómo la ciudad ha utilizado su poder para engañar y explotar a otras naciones, comparando a Nínive con una prostituta que ha seducido a los pueblos con su crueldad y prácticas injustas. Nínive será despojada y humillada ante el mundo, y nadie vendrá en su ayuda cuando caiga, pues el mal que ha cometido ha llevado a otras naciones a rechazarla. Nahum recuerda la caída de Tebas en Egipto, que fue igualmente fuerte pero también fue destruida, sugiriendo que el mismo destino espera a Nínive. Luego se describe cómo los ejércitos y defensas de Nínive serán inútiles y cómo la ciudad será devorada por el fuego y llevada al exilio. El capítulo concluye diciendo que el fin de Nínive será definitivo, no habrá recuperación y todos los que oigan sobre su caída se alegrarán. Profecía que es aplicable a la actualidad, ya que Dios en ese momento hizo justicia con su pueblo Israel, que como con Jonás el mensaje fue primero de misericordia, con Nahum la profecía fue de juicio. Y hoy podemos hacer la referencia que nuestros actos tienen consecuencias, pero Dios, quien es fiel y justo, protege a los que se refugian en Él y nos ha dejado al Consolador, que es el Espíritu Santo.